Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Itzel Saray López Moreno. Soy estudiante de la Maestría de Administración de los Servicios de Salud y en esta ocasión vengo a presentarles el tema Declaración de los Derechos Humanos. Dicha presentación se encuentra guiada por el docente José Luis Martínez Oropesa. Continuamos. A modo de introducción, tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que representa justicia, igualdad y respeto para toda la población humana. Dicha declaración establece protección y la promoción a la misma dentro de todo el mundo, es decir, es de carácter internacional, inspirando al goce de todos los derechos en cuestión. Dicha declaración posee gran impacto en la actualidad, por ello se valorará su origen, el impacto que posee actualmente y la importancia, destacando cómo comenzó la declaración o por qué surge, desde cuándo se implementó dicha declaración y cómo nos encontramos actualmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de los objetivos de la presentación actual es analizar en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su impacto, las características y sus fundamentos como un documento inigualable, es decir, que como esta declaración no hay dos, así también destacando el papel en la protección de la dignidad humana, la promoción de la igualdad y la justicia en el ámbito internacional, es decir, que es aplicable en todo el mundo. Dentro de los objetivos específicos es demostrar la importancia que posee la declaración en la actualidad, identificar cuáles son los retos actuales, es decir, brechas o limitaciones las cuales no cumplen como tal con los requisitos de lo que son los derechos humanos, exponer cuáles son algunos de los derechos humanos más importantes o fundamentales en la actualidad, dar a conocer cuál es el contexto histórico, es decir, cómo surge, cómo se creó, cuándo y cómo, y por último, explicar cuál es la estructura base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, qué contiene, qué es lo que tengo que saber acerca de dicha declaración, cómo me puedo amparar o bien cómo conocer cuando se vulnera alguno de los derechos. Inicialmente tenemos la definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son inertes a todos los seres humanos por el simple hecho de existir, es decir, por el simple hecho de yo ser una persona, de ser un ser humano, tengo derechos que me respaldan como persona ante la ley, ante la sociedad, en cualquier estado, país, región o donde sea que me encuentre. Estos derechos humanos son aplicables sin importar la raza, el sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión u otra condición, incluso la condición económica. Son fundamentales para vivir con respeto y dignidad ante cualquier situación posible que se encuentre dentro de mi entorno y por ello al llevar a cabo los derechos fundamentales estoy cumpliendo con el desarrollo integral no solamente de mi persona, sino de quienes viven conmigo o de mi entorno. Estos derechos, incluyen el derecho a la vida, la libertad, la educación, el trabajo, la salud, entre otros, de los cuales se hablará más adelante. Dentro del contexto histórico, tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La declaración fue elaborada en París y tardó casi 2 años en redactarse, es decir, que inició aproximadamente entre 1945 e inicios de 1946, es decir, que llevó 2 años en poder ser adoptada o en poder ser declarada por lo que hoy se conoce como la ONU. En ella participaron 18 países y fue redactada por el Comité del Presidio Eleanor Roosevelt, basándose en documentos anteriores como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, es decir, 2 siglos atrás. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial debido a todas las atrocidades que ocurrieron en su momento como respuesta ante los abusos en los que se encontraban los seres humanos, llámese esclavitud, guerras, violencia, abusos, etcétera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada la base fundamental del derecho moderno en cuestión de los derechos humanos. Actualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 76 años vigente. En unos días cumplirá los 77 años. La importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos radica en establecer un estándar universal para proteger la dignidad humana a nivel mundial o internacional. Como mencioné anteriormente, sin importar en dónde nos encontremos, nosotros podemos hacer valer nuestros derechos si creemos que estos son vulnerados. La declaración, asimismo, radica en garantizar igualdad de oportunidades a todas las personas sin ser discriminados por alguna de las condiciones como raza, edad, sexo, género, etcétera, sin contar lo que es la orientación política o la nacionalidad. Además, esta declaración posee por primera vez su reconocimiento universal y que ésta menciona a su vez que son inertes a todas las personas, es decir, que por el simple hecho de ser un ser humano, de ser una persona, tenemos derecho a hacer valer los derechos que se mencionarán más adelante. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, de los Derechos Humanos garantiza la libertad, la igualdad y la dignidad para todos sin distinción alguna. La importancia radica también en que nosotros como personas o nosotros como seres humanos la hagamos valer. Muchas de las veces dejamos pasar situaciones que no son correctas, entonces ahí abrimos pie a la pequeña brecha o a la gran brecha en la actualidad para que nuestros derechos se vulneren. Muchas de las veces nosotros también decidimos quedarnos callados por miedo a las represalias, porque no tenemos cómo defendernos. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona cuáles son los derechos con los cuales nosotros nos hacemos valer, por el simple hecho de ser personas que merecemos respeto, dignidad e igualdad ante todas las condiciones. Algunos de los principios fundamentales que son base o clave para poder llevar a cabo la Declaración Universal es que todos los derechos o en sí como tal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como su nombre lo dice, universal, es para todos. No depende de un contexto político, jurídico, social, cultural, etcétera. Se encuentre en el establecimiento que sea, todos los derechos fundamentales son para todos, sin importar el lugar donde nos encontremos. Los derechos humanos también son inalienables, es decir, que nadie puede quitarlos, nadie puede borrarlos, nadie puede renunciar a ellos, nadie los puede violentar, aunque hay ciertas situaciones en donde sí se violentan o se vulneran o incluso se llegan a poner en duda. Por ejemplo, es cuando hay como algún tipo de proceso legal, cuando se comete algún delito, por ejemplo, la libertad a la libre expresión o libertad de encontrarme donde yo quiera, es algo que no se puede permitir o no se puede llevar a cabo cuando, por ejemplo, como se mencionó, estamos en algún tipo de proceso legal. Sin embargo, o pese a ciertas situaciones específicas, son inalienables, es decir, nadie puede vulnerarlos y nadie puede quitarlos, aunque la ley diga esto o la declaración diga esto. Sabemos que la realidad del país, específicamente de México, pues es otra. Los derechos también son indivisibles, es decir, que todos son igual de importantes, ninguno es más importante que otro, y para que un derecho pueda ser llevado a cabo, también se necesita de los demás derechos. Dentro del contexto histórico o dentro del contexto de lo que es la declaración, se creó con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, abarcando gran parte para que no quede ni uno ni más que otro. Simplemente todos los derechos son igual de importantes y están interrelacionados entre sí. Es decir, que el avance o la aplicación de uno de los derechos que se encuentran en esta declaración facilita el uso
facilita el uso o la expresión de otro de los derechos. Finalmente tenemos que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos es interdependiente, es decir, que un derecho fundamental o uno de los derechos humanos es igual de fundamental que otro. ¿Por qué? Porque cuando se requiere de uno de los derechos, no nada más estoy violentando o vulnerando un derecho. Quiere decir que puede haber otros derechos que pueden aplicar para decir, ¿sabes qué? Se está vulnerando mi derecho a la salud, el acceso a la educación, o me están discriminando por tal cosa, tal motivo. Entonces, quiere decir que son interdependientes. Unos dependen de otros para hacerse válidos. En este caso, pues esperemos no llegar a decir que se están vulnerando nuestros derechos. Sin embargo, en más de una ocasión se ha vulnerado uno de nuestros derechos. Quizá muchas de las veces por desinformación no sabemos a qué nos referimos con derechos humanos. Sin embargo, les aseguro que en más de una ocasión se han violentado nuestros derechos y nosotros no hemos dicho nada o no nos hemos dado cuenta. Bien, comenzamos con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su preámbulo. ¿Qué quiere decir? Es el inicio de la declaración, la cual refiere libertad, justicia y paz en el mundo como el respeto hacia todos los fundamentos de la declaración presente, en especial el respeto por la dignidad humana. Es decir, nosotros como personas inicialmente o iniciando con nosotros tenemos que respetar nuestra dignidad humana, no denigrarnos, no violentarnos, no ser abusivos o ser parte de dichos actos que vulneran nuestra persona. El preámbulo de la declaración también alude a promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones, es decir, no porque yo sea de una parte del país y otro compañero sea de otro país, significa que nos vamos a llevar mal, nos vamos a declarar la guerra, como se ha visto en algunos meses atrás, ciertos países peleándose, del cual de dicha guerra o de dicha violencia solamente se encuentra en medio gente o se encuentra en medio personas que no tienen nada que ver con esa guerra y al final del día pues las personas que no tienen nada que ver terminan pagando los platos rotos, ¿no? Entonces el desarrollo amistoso entre dichas naciones traerá consigo grandes beneficios, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre. Finalmente, o para cerrar el preámbulo, menciona que los miembros de la ONU se comprometieron a promover el respeto universal tanto de los derechos humanos como de las personas entre sí, como de los pueblos o regiones en donde se encuentren, iniciando por educar a la población con este tema o acerca de ello y promover en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evitando crear a su vez desinformación y que vuelvan a vulnerar los derechos. Como lo mencioné anteriormente, en más de una ocasión estoy segura que han vulnerado nuestros derechos y no hemos hecho nada, no hemos dicho nada o simplemente no sabemos a qué nos referimos con derechos humanos. La estructura base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la siguiente. La declaración cuenta con 30 artículos, de los cuales se abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De los 30 artículos vamos a destacar de uno en uno, ¿va? Del artículo primero al artículo segundo se encuentran lo que son los derechos fundamentales, estableciendo la universalidad, igualdad y la no discriminación como pilar fundamental de la base de los derechos humanos. Dentro del artículo 3 al artículo 21 se encuentran los derechos civiles y políticos, donde se incluyen la libre expresión, reunión, religión, el derecho de juicio justo, por ejemplo, en el caso de un proceso legal, como mencioné anteriormente, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son muy importantes para el desarrollo del ser humano.
Dentro del artículo 22 al artículo 27 se establecen los derechos económicos, sociales y culturales, destacando al abordaje como lo es la educación, la participación cultural, el derecho al descanso en un día, en una semana de labor o en una semana de trabajo, un trato digno dentro del trabajo o del área laboral, así como el derecho a la seguridad social y entre ello pues también a la salud. Por último, tenemos los artículos 28 y el artículo 30, destacando el marco de protección y de los deberes, en el cual reconocen que el derecho a un orden social y un orden internacional son efectivos en cualquier lugar del mundo, es decir, donde nos encontremos podemos hacer válidos nuestros derechos y estos se encuentran protegidos por la Declaración de los Derechos Humanos. Algunos de los derechos básicos más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a la salud y el acceso a la educación, que son muy importantes hoy en día porque no todos tenemos el acceso a la salud o incluso a la educación, pero lo veremos en lo que son las limitaciones. El derecho a la identidad y vivir en familia y por último el derecho a la integridad personal, es decir, de mi persona que me pueda proteger contra algún daño físico o moral. Las limitaciones juegan un papel muy importante hoy en día. Quisiera decir personalmente que no es importante, sin embargo, es algo que vivimos día a día, ya que actualmente, aunque tenemos la declaración, tenemos leyes, tenemos normas, tenemos artículos o cartas públicas, realmente los derechos humanos hoy en día son muy vulnerados, como lo he mencionado o lo he reiterado en otras ocasiones. Muchas de las personas tienen desconocimiento y esta es una gran limitación o una gran brecha que se representa hoy en día, ya que como estos no tienen suficiente información, no tienen con qué defenderse, dejan que los vulneren o que los pisoteen, incluso llegan unas humillaciones tan fuertes hacia las personas que recaen en otras personas, en el entorno y hacen ver las humillaciones como algo cotidiano. Y es algo que no debe de pasar simplemente por el hecho de ser seres humanos inigualables, porque como yo, como mi persona, no hay dos. Entonces, algunas de las limitaciones crecientes son la discriminación, la violencia y las guerras, que hasta no hace mucho había una declaración de guerra entre países o entre naciones, la migración forzada debido a lo que es el cobro de piso, personas maleantes, lo que es la violencia, las brechas económicas va de la mano con lo que es la migración forzada, ya que refieren las personas que como no hay trabajo en su sociedad, en su pueblo, en su región, migran a otra parte del estado, migran a otros estados, incluso a otros países, con el sueño de poder generar más dinero y poder alimentar a su familia. La falta de acceso a la educación es parte de estas limitaciones y también lastimosamente genera una lástima, ya que en lugar de que los niños estudien, que la niñez sea saludable, estos tienen que trabajar para solventar los gastos de su casa porque no se dan abasto. Y con ello también llega el limitado acceso a la salud. Hoy en día no todas las personas tienen acceso a la salud, no todas las personas tienen el lujo de tener un recurso económico para poder asistir a un médico privado o incluso en instituciones públicas, llámese IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, no cuentan con los recursos suficientes por falta de apoyo del gobierno, por las grandes abarrotadas que se encuentran en las instituciones, es decir, que las instituciones se encuentran totalmente llenas, que no se dan abasto ni con personal, ni con medicamentos, ni ningún tipo de recurso, llámese humano, económico,
o recursos físicos. El abuso de la libre expresión es otro de los derechos que se ha visto vulnerado recientemente, cuando noticieros quieren dar a conocer lo que sucede en las ciudades, en las regiones. Muchos de estos son silenciados porque no quieren que el país se dé cuenta de lo que realmente sucede, que sepan realmente cómo es la situación, por lo cual muchos de estos pierden la vida en la lucha de dar a conocer lo que sucede en sus ciudades y con ello vulnerando radicalmente la libertad de expresión. Finalmente tenemos lo que es la conclusión de la presentación, en la cual, como se observó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene el objetivo de proteger a todas las poblaciones o a todos los grupos que se encuentran vulnerables, así como hacer justicia a quienes lo merecen y respetar a todo ser humano, es decir, no permitir que se vulnere o que se humille alguno de los derechos fundamentales o bien mis pensamientos o mis ideas, porque desde ahí ya estamos vulnerando lo que es el derecho a la libre expresión. Dicha declaración se basa en leyes establecidas, tratados y políticas públicas, haciéndose válida desde el momento en que alguna de estas sea reprimida, es decir, en el momento en el que alguno de mis derechos sea vulnerable o sea reprimido, se hace valer lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual es un método que yo como persona, que yo como ser humano tengo para defenderme. Además, todos los derechos se encuentran en dicha declaración, así que no hay ni más ni menos derechos que estos, de los cuales yo tengo derecho a hacer válido el que yo considere que se está vulnerando. Claro que para esto también necesito fundamentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos permite exigir justicia, respeto e igualdad para todo ser humano que lo necesite, e incluso para dar a conocer o educar a quienes no tienen dicha información, y que todos seamos tratados con dignidad y respeto ante cualquier situación que se presente. Eso es todo por mi parte, espero haber aclarado las dudas respecto al tema y haber dejado una marca en ustedes respecto al tema, y que hagan conocimiento o conciencia para no dejar que los derechos humanos de mi persona, de mi entorno, sean vulnerados, y ayudar a aquellos quienes desconocen esta información para que sepan cómo ayudar a otros. Muchas gracias.